Buenas tardes, hoy le voy a hablar sobre los shocks externos en la economía de El Salvador. El COVID-19 y sus efectos económicos. Desde que se declaró la pandemia en principios del 2020 ha generado un shock económico y no solo en el país sino que mundialmente también, implementando medidas para contener la propagación del virus. Los confinamientos, el cierre de fronteras y restricciones a las actividades empresariales han llevado a una disrupción generalizando en los mercados y sectores económicos. Impacto económico del COVID-19. Se ha observado una contrastación significativa de la demanda de la producción en muchos sectores como el turismo, la hostelería y el transporte y el comercio minorista. Las restricciones impuestas y el temor al contagio han llevado a una disminución en el consumo y la caída de la inversión empresarial. Además, la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se han visto obligadas a cerrar o a reducir sus actividades debido a la falta de liquidez o a la disminución de la demanda. Esto ha tenido un impacto significativo en el empleo, con una pérdida masiva de trabajo. La volatilidad en los mercados financieros también ha sido una característica destacada de la crisis. Los inversores han reaccionado de manera abrupta y los precios de las acciones y otros activos han experimentado grandes fluctuaciones. Además, se ha observado un aumento de los niveles inadecuados tanto de los gobiernos como de las empresas y los hogares. Las medidas de respuesta económica implementadas por el gobierno y los bancos centrales han sido fundamentales para amortiguar los efectos negativos de la pandemia. Esto ocasionó diferentes efectos, tanto positivos como negativos. Los efectos positivos fueron que, en primer lugar, se observó la contratación. Los aspectos positivos son: la digitalización acelerada en la pandemia ha impulsado la adopción tecnológica digital, de lo que ha beneficiado a muchas empresas de tecnología y comercio electrónico. 2. Innovación y adaptación. Las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. 3. Inversiones de salud y ciencia. La pandemia ha generado un aumento significativo en la inversión e investigación científica y desarrollo de vacunas, medicamentos y equipos médicos. Y en los aspectos negativos tenemos la recesión económica. El COVID-19 ha causado una recesión global con cierres de empresas, despidos masivos y una disminución en la actividad económica. Esto ha llevado a una caída en los ingresos de muchas empresas. 2. La pérdida de empleos. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar o a reducir su personal debido a las restricciones y a la disminución de la demanda. 3. El impacto de sectores específicos. Algunos sectores como el turismo, la hostelería y el entretenimiento han sido especialmente golpeados debido a la restricción de viajes y las medidas de la distancia social. Y como 4 tenemos el aumento de la deuda política. El COVID-19